Artemis estaba en casa en su habitación compartida con Issei, reflexionando sobre lo que había sucedido ayer. Su corazón estaba en total confusión. Primero Gaifia, ahora Brynhildr y Artemis sintió que un torneo estaba comenzando. Tantas mujeres estaban insinuando a Issei, quien claramente estaba enamorada de él. Tampoco podía culparlos, incluso si estaba molesta por eso. Él era tan tentadoramente asombroso. Aquí estaba ella, acostada en la cama, usando una de sus camisas y nada más. Estaba bastante estirado en el pecho, tratando de cubrir por debajo de la cintura, pero su busto lo hacía molesto. Se sentía como una manta protectora para ella. Su olor era tan atractivo. Le encantaba asimilarlo, aunque sabía lo extraño que debía haber sido. Aún así, la idea de compartirlo era como beber veneno, para ella. Ella no quería perderlo. El único hombre que realmente amó su corazón y no su belleza fue Issei. Luchó por hacer frente a los recuerdos de otras mujeres besando a su hombre. Issei era demasiado amable para su propio bien con sus amigos, ya que no parecía capaz de trazar la línea del contacto físico. En realidad, eso no era cierto, sabía trazar la línea pero la gente simplemente lo ignoraba. Quería hablar con él al respecto, pero tenía miedo de destrozar lo que tenían. Algo la estaba deteniendo y no le gustaba. Esto no era propio de ella. Por lo general, era directa con sus problemas y era mucho más fuerte y resistente a las situaciones emocionales. Su amor había debilitado su juicio y su poder de decisión. Ella sacudió vigorosamente la cabeza para deshacerse de esos pensamientos. Ese tipo de mentalidad solo causaría problemas. Tenía que mantener la fe en Issei. Sus pensamientos de que el amor era una debilidad era solo una especie de pensamiento molesto que ya no necesitaba, incluso si sentía que algo estaba pasando. Issei, por otro lado, estaba de compras. Necesitaba comprar comestibles y necesitaba tiempo para pensar por sí mismo. Ayer lo había echado a perder. No estaba seguro de cómo progresar y cómo dejar el asunto. Sabía que Artemis estaba molesto, dado cómo fueron las cosas. Escena retrospectiva. Issei estaba en el pasillo donde Brynhildr lo había besado. Su mente estaba digiriendo lo que acababa de suceder. La líder de las Valquirias acababa de declararle su amor y esperaba ser su esposa, si no posiblemente una de ellas. Eso era un problema, porque amaba a Artemisa, pero no podía negar el cariño y el afecto ligeramente romántico que había sentido por ella. Sin embargo, esto estaba mal. Estos sentimientos podrían conducir a la infidelidad. Un harén tampoco era algo que él quisiera. Por otra parte, no tenía ningún pensamiento particularmente negativo al respecto. En cualquier caso, no le importaba el tema. Suspiró, sintiéndose preocupado antes de sentir que alguien estaba cerca. La tristeza y las emociones molestas estaban impregnadas de alguien a la vuelta de la esquina del pasillo. Se acercó y se sorprendió al ver a Artemisa, quien lo miró lentamente, girando la cabeza como si supiera quién era pero no quisiera confirmarlo. ¿Artemisa? Él extendió la mano suavemente, pero ella retrocedió. Mordiéndose el labio, se alejó, rápidamente. Trató de seguirla pero ella aceleró. Estar cerca de él dolía mucho en este momento. Ella solo quería que el dolor desapareciera. Yendo donde quiera que sus pies la llevaran, Artemis se sorprendió al ver que había dejado el radio de la ciudad principal de Asgard y había viajado a las afueras. Se apoyó contra un árbol antes de hundirse en el suelo. Se apretó el corazón, incapaz de soportar el dolor punzante que latía contra su caja torácica. ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto? No puedo soportarlo. Es el único hombre al que he amado de verdad. Ella sollozó. Para alguien que realmente se había enamorado por primera vez, estaba confundida como una reacción natural. Se sentó donde estaba por un rato, sin ganas de moverse. Había comenzado a calmarse de nuevo después de racionalizar todo. Issei no inició nada, aunque dijo las palabras que se convirtieron en el catalizador. Estaba demasiado ciego para ver eso, pero ella no podía culparlo por ese rasgo de personalidad. Ella contribuyó principalmente con su angustia al miedo de perder a Issei. Después de finalmente obtener algo que valía la pena, no quería dejarlo ir. Después de que había pasado suficiente tiempo, había decidido regresar. Saltó cuando encontró a Issei llegando frente a ella, luciendo aterrorizado y perturbado. Artemis, estaba a punto de hablar más antes de que ella bajara la cabeza y hablara. Lo siento por salir corriendo. ¿De qué estás hablando? Debería arrepentirme. Él refutó. No. Fui yo quien malinterpretó todo y salió corriendo como una niña pequeña.
Escuché lo suficiente como para saber que no fue tu culpa. Caminó hacia él y lo abrazó, como para asegurar su posición y existencia en su vida. Sus fuertes brazos le devolvieron el abrazo mientras le acariciaba la espalda con la mano. Sucedió y no hice nada. Lo siento. No tengo intenciones de reciprocidad, Artemisa. Lo admito, veo a Brynhildr y Gaifia como queridas amigas, pero no siento exactamente eso. Sobre ellos. Issei trató de consolarla con palabras honestas. Lo sé, pero eres demasiado bueno para resistirte, Issei. Artemis rió suavemente, comenzando a sentirse mejor. Soy tuyo y solo tuyo por el tiempo que quieras. Esa sola declaración, la consoló. Final de retrospectiva. Issei sabía que la había lastimado profundamente, a pesar de ser completamente una coincidencia. Mientras caminaba por un callejón para tomar un atajo, escuchó ruidos de forcejeo y forcejeo. Se arrastró hasta la fuente del sonido y encontró otro conflicto en sus manos. Una hermosa mujer con largo cabello rojo que estaba suelto sobre su espalda con una cinta blanca en la parte superior de su cabeza, estaba de pie frente a él. Tenía ojos dorados que eran como soles radiantes y un flequillo en la frente que se curvaba ligeramente hacia la izquierda. Tenía una figura rolliza y vestía una chaqueta roja sobre una camisa blanca y pantalones negros. Ella gritó levemente cuando chocó contra él. Lo siento. Ella inclinó la cabeza antes de girar a la derecha, pero se detuvo cuando vio el otro extremo del callejón. Mirando el frente y la espalda, vio grupos de personas vistiendo trajes negros de ninja que no mostraban piel, aparte de la curva de sus narices. Blandieron ninjato que tenían talismanes mágicos colocados sobre ellos. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? Exigió Issei, su voz severa y más profunda, siendo diferente de su tono suave habitual. ¿Quién eres tú? Preguntó uno de ellos, preparándose para adoptar una postura. Soy Ryodou Issei. Él respondió. Los ninjas se detuvieron de inmediato y se enderezaron. Mis disculpas, Issei-sama, pero Izanagi-sama ha exigido que nos llevemos a Amaterasu Ohou con nosotros. Shinto-lan conocía las hazañas de Issei y lo respetaba por los muchos servicios que les prestaba. Izanagi era algo así como un amigo para él y mantuvieron una amistad bastante laxa. Quisiera saber de qué se trata esto. Issei entrecerró los ojos. Amaterasu Ohou-sama ha sido puesta en un matrimonio arreglado. Ella huyó y no tenemos más remedio que traerla de vuelta. Explicó uno de los ninjas de Izanagi. ¿Quién es el candidato a novio? Issei se cruzó de brazos. Un hombre llamado Suikaze. Ya veo. Dile a Izanagi que la cuidaré. Issei descruzó los brazos mientras señalaba hacia la salida del callejón. Pero, Issei-sama. Si Izanagi causa problemas, entonces dímelo. Yo me encargaré de la culpa. Issei saludó. Mientras caminaban, Issei decidió ponerse manos a la obra. Gracias, Gyoudo-san. Mi padre ha hablado mucho sobre ti. Creo que también nos hemos visto algunas veces. Amaterasu cortésmente habló. Sí, lo hemos hecho. Dígame, Amaterasu-sama, ¿por qué huyó? Preguntó. Es porque no deseo casarme con alguien a quien no amo. Mi padre no tenía intenciones de forzar el matrimonio hasta hace poco. Un día, alguien que proclamaba ser una deidad llamada Suikaze, vino a nuestra casa y pidió mi mano en matrimonio. Traía regalos y cantidades ingentes de riqueza. Se reunió con mi padre y pidió por mí a cambio de todos esos regalos y lealtad eterna a sus caprichos. Me negué, pero mi padre se reunió con él en privado. No sé qué se hizo, pero después de un tiempo, surgieron y mi padre anunció que había aceptado la propuesta de matrimonio y prometió mi mano, a pesar de mis protestas. Amaterasu tenía una mirada amarga en su rostro que estaba llena de disgusto. Eso fue suficiente para justificar las tendencias de detective de Issei. Entonces Suikaze nunca apareció antes de ese momento. Ni una sola vez. Apareció de la nada. Mi padre creó desafíos para demostrar su valía e incluso hacer una propuesta. Se las arregló para pasarlos todos. Aún así, sentí que algo era extraño. Traté de suplicarle a mi padre. Pero dijo que era demasiado tarde para devoluciones. Tenía que hacer esto. Amaterasu mordió el labio con arrepentimiento y ansiedad. ¿Qué hay de tu madre, Izanami? Ella protestó, pero mi padre no la escuchaba. Es como si se cerrara a otras opiniones. Issei llegó fácilmente a una conclusión. Se estaba preparando algo. Te llevaré a mi casa. Allí estarás a salvo. Issei prometió.
No es necesario, Gyoudo-san. Puedo cuidarme solo. A pesar de todo, Izanagi espera que estés conmigo. No te obligaré a quedarte conmigo, pero al menos permíteme garantizar tu seguridad. Amaterasu se quedó en silencio por un rato. Ella pensó en su idea y consideró si sus promesas eran plausibles. Cuando lo vio en instancias pasadas, fue educado y muy positivo con los demás. Su padre a menudo lo felicitaba y le aseguraba que si algo le sucediera a él o al panteón, entonces su primera opción de ayuda siempre debería ser Issei. Muy bien. Estaré a tu cuidado, si me aceptas, Gyoudo-san. Ella se inclinó graciosamente. Solo llámame Issei, si ese es el caso. Dime, ¿cuándo te fuiste de casa? Hace aproximadamente una semana. Después de 4 días, mi padre envió a sus ninjas para que vinieran a buscarme. Me resistí pero evité lastimarlos. Tampoco quería exponerme a las masas, así que tuve que contenerme. Ellos me persiguieron hasta ahora, aunque solo recientemente me alcanzaron antes de que me topara contigo. Extraño. Izanagi solo envía a sus ninjas cuando se enfrenta a una amenaza. Puede que sea un padre estricto, pero incluso él no enviaría a sus asesinos personales solo para recuperar a su hija. Hay más en esta historia de lo que parece. Issei reflexionó para sí mismo. Los dos finalmente llegaron a casa cuando Issei abrió la puerta. Saludándolo, fue un fuerte abrazo de Artemisa, quien saltó a sus brazos. Bienvenido de nuevo. Ella lo besó en los labios. Issei se sonrojó, sintiéndose avergonzado por su intensa muestra de afecto. En circunstancias normales, estaría feliz con esto, pero con Amaterasu detrás de él, mirándolo sorprendido, sintió que estaba haciendo algo que no debería haber hecho. Abriendo los labios, Issei presentó a los dos. Artemis, esta es Amaterasu, hija de Izanagi y princesa del panteón sintoísta. Estaba en problemas y la ayudé. Hizo un gesto hacia el Yamato Nadeshiko. Artemisa se congeló cuando la vio. El miedo se arrastró de nuevo en su mente mientras se preocupaba si algo iba a pasar de nuevo. Esperaba un poco que Amaterasu e Issei no se conocieran lo suficientemente bien. No sería capaz de soportarlo si otra mujer no tramaba nada bueno con él. Ciertamente tenía el aspecto para ello. Parecía un poco más joven que ella, parecía tener unos 20 años, quizás 21. Artemisa aparentaba tener 23 años mientras que Issei aparentaba 25. No sería descabellado que se la considerara lo suficientemente mayor como para ser un interés romántico para Issei, no es que la edad fuera realmente un problema. Amaterasu-sama, esta es Artemisa, diosa griega de la caza y la luna. Ella también es mi amante. Saludos, Lady Artemis. Soy Amaterasu. Me disculpo por mi intrusión. Sacudiéndose rápidamente de sus pensamientos, le devolvió el cortés saludo. Bienvenido a nuestra casa, Amaterasu-sama. Por favor entre. Tengo comida preparada. Ella sonrió levemente. Los tres entraron en la sala de estar mientras Artemis sacaba una bandeja de dulces japoneses y té verde. Se había encariñado con la comida japonesa mientras vivía con Issei. Ella amaba especialmente a Anmitsu. ¿Qué te trae por aquí? Le preguntó a Amaterasu mientras se sentaba junto a Issei. Cuando Amaterasu contó su historia, salieron a la luz las viejas tendencias de Artemisa de ofender los derechos de una doncella. No podía creer el valor de Izanagi. Era conocido por ser un gobernante estricto, pero se preocupaba mucho por su familia, aunque esa parte solo la conocían las personas cercanas a él. ¿Conoces a Suikaze? Preguntó Artemisa. Solo 2 veces. La primera vez fue cuando me propuso matrimonio. Lo rechacé cortésmente, pero él simplemente dijo que volvería en otro momento. La segunda vez fue después de que terminó todos sus desafíos. Proclamó que había demostrado ser lo suficientemente fuerte para protegerme y volvió a pedir mi mano. Terminé rechazándolo por segunda vez. Amaterasu suspiró en silencio. ¿Cuál es tu impresión de él? Artemisa continuó. Él no tiene visión de futuro. Apareció de la nada y pidió casarse conmigo solo en base a los rumores de mi apariencia y mis habilidades. Aparentemente, encuentra que mis llamas divinas son deseables. Puedo decir que todo es superficial. La diosa del sol se burló. Issei suspiró para sí mismo. Esto realmente les estaba dando a los hombres una mala reputación. Por otra parte, Grimhild al menos había nivelado el campo por un ligero margen. No solo eso, sino que estaba decepcionado por el hecho de que Izanagi estaba participando en un concepto tan obsoleto.
Los matrimonios arreglados ni siquiera deberían ser aplicables a las deidades, sin embargo, aquí estaban sentados, hablando de uno. Entonces, ¿qué planeas hacer? Issei preguntó. Planeo hacer todo lo posible para disolver este matrimonio. No me entregaré a un hombre que ni siquiera conozco, y mucho menos permitiré que mi propio padre me intercambie como una especie de baratija. Amaterasu declaró. ¿Cuál es tu plan, específicamente? Issei reiteró. En unos días, habrá un banquete para anunciar el compromiso formal entre Suikaze y yo. Voy a investigar este asunto y exponerlo. Mi padre nunca permitiría que sucediera tal cosa. He visto su lista de contactos y también tengo gente en mi casa que me es fiel solo a mí. Señaló a Materasu. En ese caso, considérame un aliado. Conozco a Izanagi, y esto no es algo que normalmente haría. Issei sonrió brillantemente. Lo mismo ocurre conmigo. Puede que sea el antiguo patrón de la doncellez, pero la protección de las mujeres todavía está bajo mi jurisdicción. Artemis asintió de acuerdo con la decisión de Issei. Gracias. Aunque soy un simple extraño, saber que ustedes dos ofrecen ayuda es algo que no puedo expresar con palabras. Una vez hecho esto, definitivamente te lo pagaré. Amaterasu alegremente se inclinó. No es necesario. Estamos más que felices de ser de ayuda. Artemisa la hizo cambiar de posición. Durante los próximos días, los tres estaban planeando qué hacer. Amaterasu le había dado a Issei una lista de personas para visitar mientras Artemisa buscaba elementos o sustancias que pudieran disipar encantamientos y magia mental. Amaterasu supervisó a Suikaze y a las otras deidades sintoístas con magia y se puso en contacto con sus fuentes para encontrar más información. Issei tenía 3 personas para encontrar. Todos ellos eran de origen sintoísta. El primero fue Tsukuyomi. Esta primera visita le preocupaba. Después de todo, él fue una de las personas a las que Issei rompió el sentido después de un castigo muy severo. Al llegar frente a una finca blanca y plateada, ingresó a los terrenos después de deformarse allí. La hierba era suave y de un verde exuberante. Un río dividía la tierra, atravesaba el área y proporcionaba una frontera entre un lado de la hierba y el lado que contenía la casa de Tsukuyomi. Un puente de madera rojo conectaba las dos áreas, extendiéndose una distancia moderada. Caminando hacia las puertas rojas de la pagoda, Issei habló. Soy Ryūdō Issei y he venido a hablar, Tsukuyomi-sama. Habló cortésmente. Incluso si seguían siendo conocidos, Issei sabía que Tsukuyomi le temía. Las puertas se abrieron instantáneamente cuando Issei entró. Pisos de madera lisos formaron la base de cada nivel mientras se colocaba un tatami sobre ellos. Entró y encontró a Tsukuyomi sentado, con té y bocadillos preparados con gracia. Tsukuyomi tenía el pelo largo y blanco atado en una cola de caballo y ojos de color amarillo pálido. Tenía una figura esbelta y vestía túnicas de seda blanca con espirales azules diseñadas en ellas y vestía pantalones a cama azul marino. Bienvenido, Issei. Por favor, siéntate. Haciendo lo solicitado, aceptó una taza de té. Usando visión solemne, Issei vio que no había veneno ni nada sospechoso en su bebida. No podía ser demasiado cuidadoso, ya que sabía que estaba ocurriendo una conspiración. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Tsukuyomi. Vine a hablar con usted sobre Amaterasu-sama. Parece que ella ha desaparecido. Sí. Mi hermana se fue de su casa después de que un pretendiente la espantara. El dios de la luna suspiró. Parecía avergonzado, aunque la razón era algo que Issei quería saber. ¿Por qué se asustó? Suikaze apareció de la nada y pidió su mano, naturalmente, ella se negó. Sus constantes intentos de tratar de ganársela solo la han frustrado y enfadado. Harta, dejó un mensaje y se fue. Nunca volverá. Si este matrimonio no se disuelve. Por alguna extraña razón, nuestro padre se niega a hacer eso. Tsukuyomi comenzó a reflexionar sobre el pensamiento. ¿Qué piensas de él? Issei preguntó. Tsukuyomi se quedó en silencio durante unos minutos antes de responder. No es un mal tipo. Sí, es un poco autoritario, pero aparte de eso, mantiene sus límites. Sin embargo, hacer que mi hermana huya de nuestro antiguo hogar es algo que realmente no puedo ignorar. Mi padre también ha ordenado para que yo la traiga de vuelta, pero no lo haré. Prefiero averiguar por qué él es tan inflexible en que progrese. Estoy igual. Dime, ¿has interactuado con Suikaze? Sí. Quería saber sobre Amaterasu.
Preguntó sobre sus gustos, disgustos, y también quería saber sobre sus habilidades, específicamente, sus llamas divinas. Oculté mucho, pero mencioné sus habilidades de fuego. Aparte de eso, no dije mucho. Issei se quejó en silencio, su rostro se contorsionó en una mirada preocupada. Entonces, ¿Tsukuyomi tiene información de fondo? Ya veo. ¿Algo más? No, eso es todo lo que tenía que decirle. Quería saber sobre ella y solo le dije lo mínimo. Lo conozco desde hace un tiempo, pero siempre fue un poco tímido cuando se trataba de Amaterasu. Parecía estar enamorado de ella, pero no parecía lo suficientemente fuerte como para actuar en ese momento. ¿Quién es él, exactamente? Es una deidad sintoísta que pasó desapercibida. No quería lidiar con la política, por lo que evitó mostrarse. Nos conocimos mientras yo viajaba una vez y nos hicimos amigos. Tiene poder sobre el viento y el agua, por lo que puede ser bastante temible. Ya veo. Bueno, necesito irme. Gracias por el té y el dango. Issei se puso de pie y se fue. Si encuentras a mi hermana, hazle saber que no la estoy acosando. Debería pasar desapercibida por un tiempo. Tsukuyomi llamó antes de que se alejara. Dando un pulgar hacia arriba, Issei desapareció a través de partículas azules. La siguiente persona fue Susanoo. El hombre demostró ser un individuo serio y fue absolutamente una de las deidades sintoístas más poderosas. Solo se ganó el título de vago por negarse a participar en batallas que no valían la pena. Issei, sin embargo, lo sabía mejor. Este hombre había matado a Yamato no Orochi, una de las serpientes más fuertes que jamás haya existido. Susanoo estaba en un claro del bosque, mirando desde una montaña mientras estaba sentado en una mesa, bebiendo sake mientras vigilaba su reino. Era un bosque de bambú que estaba cerca de un río que rebosaba vida salvaje. Su palacio era 2 veces más grande que el de Tsukuyomi y estaba coloreado en blanco y negro. Issei se deformó detrás de él y se dio a conocer. Ha pasado un tiempo, Susanoo. Se acercó. Bienvenido, Issei. Por favor, siéntate y únete a mí para tomar una copa. La deidad le sirvió una copa de sake. Tomando un sorbo de su taza, comenzó a hablar. Supongo que sabes lo que le pasó a Amaterasu-sama. Sí, lo sé. Te haré saber que estaba en contra del matrimonio. ¿Cómo supiste que estaba aquí para eso? Issei sonrió. Porque tienes una tendencia a salir y tratar de solucionar todos los problemas con los que te encuentras. Mi hermana tiene un fuerte sentido de la individualidad. No lo entregará tan a la ligera. Si estás aquí para hablar sobre este asunto, entonces asumiré que quieres saber sobre Suikaze. Susanoo le lanzó una mirada de advertencia. Cierto. Vine aquí porque quería saber sobre Suikaze. Tsukuyomi me dijo que solía ser una persona bastante reservada, pero hace poco tiempo, se volvió más asertivo, de repente y se acercó a Izanagi, preguntando por ella. Mano en matrimonio. Issei elaboró. Sí, eso es cierto. Él nunca mostró sus habilidades, por lo que no estábamos seguros de la verdadera extensión de sus poderes, pero sabíamos que sería formidable, ya que puede controlar el viento y el agua, sin embargo, no es suficiente para hacer él es una gran deidad. Independientemente, su trasfondo ha demostrado ser aceptable. Era un exmortal que se convirtió en una deidad por vivir virtuosamente. No solo eso, sino que en nuestro mundo, tiene la capacidad de mantener la reputación de nuestra familia. Quizás es por eso que nuestro padre permitió esto. Sin embargo, sospecho que estás investigando más a fondo. Susanoo se volvió hacia su amigo, riéndose levemente. Issei estaba esperando más información de Amaterasu, por lo que iba a tomar todo con pinzas por ahora. Sí, sin embargo, quiero saber por qué vino a visitarte. Quería saber los desafíos que enfrentaría si decidiera proponerle matrimonio a Amaterasu. Nuestra costumbre familiar es una serie de desafíos para demostrar que vale la pena casarse con alguien de la familia. Después de todo, los diferentes clanes tienen diferentes formas de casarse. ¿Qué le dijiste? Issei levantó una ceja. Le dije que habría 3 desafíos. El primero fue una prueba de coraje, luego una prueba de fuerza, luego una prueba de mente. Pasó los 3 después de presentarse y tomar el guante. ¿Qué eran, explícitamente? El primero fue un viaje a través de una ilusión creada por mi padre, que hace que los miedos internos se manifiesten. Se las arregló para superarlo todo. El segundo desafío fue una batalla contra una de las deidades sintoístas. Fujin fue elegido y Suikaze apenas pudo salir victorioso.
El último desafío fue un acertijo, que resolvió después de pensarlo un poco. Para un mortal que se convirtió en una deidad, estoy bastante sorprendido por su repentino progreso. Susanoo reflexionó. Issei nunca antes había oído hablar de Suikaze, y había existido durante mucho tiempo, habiendo vivido antes de la gran guerra entre las tres facciones bíblicas. Su primera conclusión fue que la magia de la memoria se estaba utilizando para alterar las mentes de los dioses sintoístas. Su segunda conclusión fue que el fantasma estaba jugando con las cosas de nuevo. Demostró ser lo suficientemente fuerte como para intimidar incluso a otras deidades e incluso se declaró mayor que casi todo. Si eso era cierto, no lo sabía. De todos modos, tenía una última parada que hacer. Llegar a la morada de Izanami, que ahora residía en Yomi, que era un reino de la noche con solo una esfera blanca en el cielo dando luz. Nubes oscuras de niebla cubrieron la tierra con tierra negra y árboles grises en el suelo. Montañas negras como boca de lobo se extendían en la distancia mientras ríos blancos de agua corrían en el fondo mientras los bosques salpicaban el paisaje. Issei entró desde la entrada, que eran dos grandes pilares de madera con talismanes y amuletos atados a una cuerda y colgados en lo alto, conectándolos a los postes. Mientras caminaba hacia adelante, vio las almas de muchos, tomando la forma de personas que tenían la apariencia de cómo se veían en vida. Se dieron cuenta de él y se encogieron, huyendo en un terror agonizante. Esto era comprensible. Issei había enviado a muchos aquí con sus propias manos. Los que corrieron aún no habían limpiado sus recuerdos de sus encuentros con él. Finalmente, al llegar frente a la casa de Izanami, miró un palacio colosal que era completamente blanco y plateado, con columnas y tejas negras. Cubiertos desde el techo del palacio, había ropa blanca y negra y una puerta del santuario estaba frente a él. Apareciendo frente a él mientras caminaba hacia la entrada, había dos personas. Uno de ellos tenía el cabello dorado atado en una cola de caballo, con una cinta morada atándolo. Esta persona tenía una apariencia masculina y vestía túnicas azul eléctrico y oro. Sus ojos eran morados e irradiaban poder. La que estaba a su lado era una mujer que tenía ojos grises, con un flequillo oscureciendo parte de su rostro. Tenía el pelo largo y blanco y la piel pálida como la muerte. Llevaba un kimono índigo oscuro con un obi blanco y sandalias negras. Issei conocía a estos dos. Eran Raijin y Shikome, sirvientes creados por Izanami que persiguieron a Izanagi cuando la abandonó en Yomi. Conocía bien la historia, ya que había rescatado a Izanami de Yomi rompiendo la barrera entre los mundos y liberándola de su tormento. Issei-sama, bienvenido. Supongo que desea hablar con Izanami-sama. Shikome se inclinó. Sí. Estaría agradecido si pudiera ganar audiencia. Issei le devolvió el gesto. Por favor, entre. Izanami-sama lo ha estado esperando. Raijin abrió las puertas del palacio. Izanami estaba libre de las cadenas de Yomi, pero eligió establecerse allí, ya que no estaba dispuesta a regresar con Izanagi, quien la había agraviado terriblemente y la había lastimado tan profundamente. Como un palacio japonés tradicional, Issei notó que el interior del palacio tenía pisos de madera negra, cintas blancas en el techo. Fue conducido a una habitación, donde Izanami estaba sentada, esperándolo. Era increíblemente hermosa, mostrando de dónde sacaba Amaterasu su apariencia. A pesar de haber aparecido como un cadáver en descomposición mientras estaba con Yomi, había recuperado su verdadera forma después de que Issei la liberara del reino. Izanami tenía el cabello largo y negro que estaba suelto, con dos mechones atados con cintas blancas, enmarcando su rostro. Tenía un flequillo desigual en la frente y ojos blancos pálidos y brillantes. Tenía un kimono largo e intrincado que parecía ceremonial, con nubes doradas y flores azules diseñadas en su túnica. Tenía un abanico en la mano y lo tenía cerrado, habiendo intuido que él había llegado. Bienvenido, Issei. Por favor, siéntate. Sé que has venido a hablarme sobre mi hija, aunque puede que no lo sea por sangre y nacimiento. Izanami hizo un gesto frente a ella. Gracias. Entonces, permíteme ponerme manos a la obra rápidamente. Quiero saber para qué vino Suikaze aquí. Simplemente vino a pedir mi aprobación para intentar cortejar a Amaterasu. Le dije que la decisión no era mía y que todo dependía de Amaterasu. Sin embargo, mi tonto ex esposo estuvo de acuerdo con su deseo y accedió a darle su mano en matrimonio después de unos simples intentos. Si pudiera ir allí, lo haría, pero en este momento, estoy preocupado. Izanami suspiró. ¿Con qué, si puedo preguntar?
Últimamente, ha habido avistamientos de criaturas que han estado atacando varios lugares en Yomi. Con mi nuevo cargo como cuidador de este reino, los residentes aquí me han dicho que los han estado molestando y están causando daños generales a los reinos circundantes. El rostro de Izanami se preocupó por la siguiente parte, recordando el problema que estaba sucediendo. El río Sanfu también se está viendo afectado. Como resultado, los dragones y los Ayakashi están desenfrenados. Raijin y Shikomi han estado tratando de controlar la situación, pero sin éxito. Simplemente no son suficientes. Tuve que crear un ejército, pero no puedo hacerlo sin molestar a Yomi. Izanami suspiró con frustración. Estoy confundido. Con todo tu poder, ¿no debería ser un problema? Issei preguntó. En circunstancias normales, sí. Sin embargo, en este momento, estoy atascado manejando la vida y la muerte en el panteón sintoísta, mientras creo guerreros para combatir a estas criaturas y manejo la seguridad de los residentes de este reino. Aquí, ellos son vulnerables a la sobrenatural como cualquier otro ser. Si mueren aquí, no podrán reencarnarse. Eso fue un problema sin necesidad de decir nada. Entiendo. Haré lo que pueda. Solo dime a dónde ir. Issei se puso de pie. Este no es tu problema, Issei, no es que no aprecie el sentimiento. Este también es un problema por el que tengo curiosidad. Hay algo que quiero ver por mí mismo. Issei negó con la cabeza. Muy bien. Shikome y Raijin te llevarán al área más reciente en la que se sospecha actividad. Por favor, síganos, Issei-sama. Shikome lo llevó afuera. Los tres se aventuraron a través de los bosques oscuros, con la intención de encontrar una solución a este problema. Mientras lidiaba con todo esto, Artemis estaba en Inglaterra recordando una leyenda sobre un artículo que podría ayudar con la situación actual. Estaba siguiendo una pista que había encontrado en la base de datos de Issei en casa, que hablaba de un anillo. En particular, no tenía ninguna deidad que conocer, ya que Gran Bretaña tenía un número predominantemente bíblico de creyentes. En cambio, eligió investigar las cosas a través de la investigación. Necesitaba encontrar el anillo de disipación, que se decía que podía deshacerse de los encantamientos mágicos. Una vez perteneció a Lancelot du Lac antes de que se perdiera cuando cayó Camelot. Viajó a muchos lugares, en busca de pruebas o avistamientos en el anillo. Fue a las ruinas de lo que una vez fue Camelot, que no era más que escombros polvorientos cubiertos de hierba. Se encontró con una barrera que tuvo que disipar para poder seguir adelante. Eso solo, fue suficiente para decirle que algo mágico estaba aquí. Usando su aura divina, la enfocó y cortó la barrera como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Siguió caminando por el bosque hasta que se detuvo. Podía oír el chasquido de ramitas y el susurro de las hojas, que se acercaban. Miró a su alrededor y sintió 20 firmas de energía, todas las cuales eran de nivel intermedio, en fuerza. Invocando su arco, lo disparó al aire, estallando en una lluvia de rayos plateados que atravesaron el suelo con un silbido silencioso. Para su gran expectativa, el enemigo emergió del bosque y se reveló como 20 caballeros con una armadura brillante. Por su posición, eran armaduras que estaban encantadas para proteger esta tierra. Ella iba a hacer un trabajo rápido con ellos por el tiempo. Con un rápido movimiento de sus brazos, apuntó y disparó en un segundo, destruyendo a un caballero mientras se hacía añicos por el poder comprimido de su poder divino. Se dio la vuelta cuando un caballero la atacó con su lanza. Disparando una flecha mientras giraba, eliminó a otro caballero mientras desenvainaba su espada y apuñalaba al caballero que intentaba atacarla por la espalda. Pateando al caballero con un elegante giro, dio un salto mortal sobre otro caballero antes de girar, dejando una profunda herida en la coraza de los enemigos que la rodeaban. Contando solo 15 restantes, continuó su asalto. Ella pateó a un caballero antes de saltar en el aire y acabar con él antes de voltear y golpear el casco de otro enemigo, causando que se desplomara en el suelo. Usó la cuerda de su arco para acercar a un caballero y mientras lo cortaba con un solo golpe, partiéndolo por la mitad. Desviando los ataques de 3 caballeros, usó su arco para bloquear antes de cortar a su enemigo en pedazos con cortes precisos en las extremidades. Dándose la vuelta, bloqueó una espada antes de disparar una flecha al siguiente enemigo que cargaba. Se echó hacia atrás cuando un golpe de un garrote pasó sobre ella. Enderezando su postura, sacó su cuchillo de caza, que era plateado con una hoja curva y un solo filo. Con precisión quirúrgica, lanzó 2 golpes con su espada y su cuchillo, antes de patear a un caballero contra sus compañeros.
Bloqueó un ataque desde atrás sin mirar antes de colocar su arma en otra hoja y la balanceó sobre su cabeza, deteniendo a un caballero con una hoja de su compañero de guardia, forzando un punto muerto. Con un estallido de poder, destrozó la ola de armadura entrante usando su magia divina. Desafortunadamente, todavía quedaban algunos guardias, pero eso no fue un problema. Con solo un disparo requerido para cada enemigo, diezmó rápidamente a los caballeros con simples flechas antes de que llegara su último desafío. Corriendo hacia ella, había un enorme caballero que medía 8 metros de altura. Blandía un gigantesco Zweihänder de doble filo y estaba cubierto de sigilos mágicos. Creando una flecha de luz, la dejó volar, explotó contra el caballero y lo convirtió en nada, ni siquiera en cenizas. Ella dejó escapar un suspiro. Ella no tenía que esforzarse demasiado con eso en absoluto. Avanzando hacia adelante, continuó durante un largo rato antes de encontrarse con una colección de tumbas. Echando un vistazo a los nombres, entendió lo que era este lugar. Era el cementerio del rey Arturo y sus leales caballeros que habían muerto a su lado. Curiosamente, encontró a una persona inesperada aquí. Era el cuerpo de Lancelot du Lac. Extraño, dado que fue considerado el catalizador de la caída de Camelot. Por otra parte, había pedido ser enterrado junto a Arthur y Ginebra, aunque prometió ser enterrado en Joyous-Gard. Cuando caminó hacia sus tumbas, encontró lo que estaba buscando. Aunque ella era de un panteón diferente, al menos tenía que respetar a una guerrera que vivía con seriedad. Espíritu de Lancelot, vengo ante ti para buscar tu ayuda para poner fin a los preparativos de una posible tragedia. Te pido que me permitas tomar prestado tu anillo para disipar cualquier dolencia maliciosa que pudiera afectar al reino sintoísta. Cuando la tarea esté terminada, el anillo será devuelto a tu lugar de descanso. Suplicó al espíritu del valiente caballero. Issei le había dicho que sus almas eran receptivas a las palabras serias y que ella simplemente necesitaba pedir ayuda y su alma se lo permitiría, ya que una parte de sus corazones acechaba alrededor de sus tumbas. Algunos no pudieron pasar, y algunos se quedaron para brindar ayuda futura a los necesitados. Issei conocía a los caballeros de la mesa redonda en vida, por lo que solo podía confiar en su palabra. Aún así, sus almas llenas no estaban aquí en este plano. También se rumoreaba que Issei fue quien salvó la caída de Camelot al matar a Mordred antes de que pudiera crear una tragedia. El supuesto romance entre Lancelot y Guinevere había sido una estratagema de Mordred, en un intento de destruir Camelot y usurpar a Arthur. Afortunadamente, Issei intervino y decapitó a la serpiente traicionera. A veces, Artemis simplemente no podía relacionar las historias del pasado de Issei con su yo actual. Con el tiempo, un orbe de luz se materializó frente a ella, formando un anillo con una gema de esmeralda incrustada en él. La banda tenía intrincados diseños dorados grabados, con runas mágicas talladas en su lugar. Tomando el anillo, Artemis ahora tenía que ir a buscar materiales para una poción de memoria. Se le dijo a Amaterasu que se quedara en casa, pero eso no significaba que simplemente se sentaría allí y no haría nada. Había estado en el autobús sacando conexiones, con la intención de averiguar con quién habían hablado en lo que respecta a los arreglos de la boda. Quería profundizar más y encontrar el verdadero propósito detrás de todo esto. Ella también necesitaba monitorear la situación actual. Hizo esto llamando a varios kami que eran aliados de ella y sabía que podía confiar en ellos. Llamó a Fujin, quien le dijo que Suikaze le había dicho a las otras deidades sintoístas que planeaba encontrarla y apelar a ella. Aparentemente, su desaparición lo había lastimado mucho, aunque Amaterasu decidió que era una mentira. También se puso en contacto con Hachiman, el protector divino de Japón, quien le dijo que Suikaze había realizado acciones, como suprimir Oni y espíritus malévolos y dar bendiciones de buena cosecha en diferentes partes del mundo. También se le preguntó a Ryujin sobre los orígenes de Suikaze. La deidad del dragón solo le dijo que obtuvo poder sobre el agua y el viento después de ingresar voluntariamente al océano y enfrentarse a un yokai que estaba aterrorizando una ciudad portuaria en Japón. Después de matarlo con gran lucha, absorbió sus poderes y ascendió a un estado superior, convirtiéndose en una deidad del agua y el viento. Durante horas, se puso en contacto con unas pocas personas seleccionadas mientras intentaba conectar todo. Hasta ahora, había recopilado información basada en lo que aprendió de Issei, quien le envió un mensaje y sus contactos. Suikaze fue un ex mortal, que ascendió a la divinidad a través de un estilo de vida caballeresco.
Él era solo una deidad menor, que ascendió a un nivel superior después de matar a un monstruo salvaje y quería casarse con ella basándose en las historias de su poder y belleza. De alguna manera, había convencido a su padre, Izanagi, y había hablado con sus dos hermanos y su madre. Lo único ahora, era descubrir la razón de todo esto. Desafortunadamente, necesitaba esperar a Issei, quien estaba revisando la actividad de Suikaze. Esperaba que fuera rápido, ya que Fujin le dijo que Izanagi estaba organizando una serie de deidades para encontrarla y llevarla a casa, por la fuerza si era necesario. Desafortunadamente, Issei estaba preocupado en Yomi, donde pronto llegaría a la escena del caos en ese reino.